Bien, chicos, ¿cómo están? Ya, buenos días, bienvenidos una vez más, ya, a una clase de física del primero de secundaria. El tema es análisis fundamental de las magnitudes, ya. ¿Recuerdas que habíamos visto las magnitudes fundamentales, las derivadas, ¿no? Habíamos visto también algunas propiedades como sus ecuaciones dimensionales, pero nosotros necesitamos conocer más a fondo porque estas magnitudes, ¿no?, y sus propiedades las vamos a ver durante todo el curso de física. Por lo tanto, antes de hablar de una magnitud, debemos diferenciar un fenómeno, ¿no? Un fenómeno se divide en fenómenos físicos y químicos, ¿no? Nosotros estudiamos los fenómenos físicos porque son aquellos que no cambian la composición química o la estructura química, ¿no?, ya sea de un cuerpo o de una sustancia. Y los fenómenos químicos, ¿no?, en este proceso sí ocurre un cambio en la composición o estructura química, ¿no?, del cuerpo o la sustancia. Si hablamos de un fenómeno físico, por ejemplo, si cortamos una madera en dos partes, sigue siendo madera. Si tenemos una botella de plástico y la cortamos, sigue siendo plástico, no se altera su composición química. Pero si hablamos de un fenómeno físico, por ejemplo, si quemamos el papel o quemamos la madera o el plástico, en ese caso su estructura o su composición sí, ¿no?, ha sufrido un cambio, ¿no?, químico. Por lo tanto, eso se considera un fenómeno químico, es irreversible, ¿no? Ahora, en ese aspecto, nosotros estudiamos el fenómeno físico, ¿ya? Y en esa idea hablamos nosotros de magnitud, ¿no? La idea de magnitud. Una magnitud ya es toda propiedad que tiene un cuerpo, una sustancia o un fenómeno físico, ¿no?, susceptible a ser medido, ¿no?, y está siempre sujeto al cambio, ¿no? Puede variar. Y cuando hablamos de medición, ¿ya?, cuando hablamos de medición significa comparar esas magnitudes, ¿no?, para poder determinar el valor que nos están pidiendo. Al hablar de magnitud, ya para profundizar, chicos, acá tenemos magnitudes por su origen, que son las fundamentales y derivadas que nosotros hemos estudiado y vamos conociendo, ¿no? Las fundamentales son 7 y no dependen de otras magnitudes para existir, y las derivadas, ¿no?, sí dependen de las fundamentales para su existencia, ¿no?, y nos ayudan a determinar, ¿no?, aceleración, área, volumen, presión, fuerza, trabajo, ¿no?, etcétera. Y cuando hablamos de magnitudes por su naturaleza, hablamos de magnitudes escalares y vectoriales. Las escalares, como tú bien sabes, ya eres muy hábil, son aquellas magnitudes que solo tienen su valor numérico y la unidad de medida que lo acompaña, ¿no? 4 kilogramos, 8 metros, por ejemplo, 10 segundos, ¿no? Pero si hablamos de vectoriales, nosotros hablamos de aquellas magnitudes que tienen módulo, dirección y sentido, que son 3 elementos importantes que posee un vector, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado todo claro con lo que corresponde a las magnitudes, a la medición, cuál es su origen, ¿no? Por su origen, por su naturaleza, ¿no?, en las magnitudes, y lo que es fenómenos físicos y fenómenos químicos. Y en el curso nosotros vamos a estudiar lo que son los fenómenos físicos. Bien, chicos, para finalizar en esta parte, vamos a ver lo que es la ecuación dimensional, ¿ya? No te preocupes que este tema lo vamos a ir profundizando, ¿no?, conforme pasen los temas que vamos a ir desarrollando. Las ecuaciones dimensionales nos permiten a nosotros poder conocer la veracidad o falsedad de una ecuación en la física. Nos permite, ¿no?, poder comprobar la fiabilidad, la confiabilidad de una ecuación, ¿no?, o de una magnitud para poder formar una ecuación en la física. Aquí te estoy presentando las 7 magnitudes fundamentales, ya con sus respectivas ecuaciones, ya dimensionales. Siempre las ecuaciones dimensionales se representan por una letra mayúscula encerrada entre corchetes: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Si nosotros queremos determinar
las ecuaciones dimensionales de las diferentes magnitudes, ya sean fundamentales o derivadas que conocemos, ¿ya? Simplemente debemos utilizar estas que están aquí, estas ecuaciones, para poder formar las demás ecuaciones dimensionales. Entonces procedemos a determinar el área. Tú sabes, ya, alumno de primero de secundaria, súper hábil, que te conozco, tú sabes que el área es medir una longitud por otra longitud. Metro por metro me da metro al cuadrado o longitud al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación será L elevado al cuadrado. Y colocamos el respectivo corchete. Cuando hablamos de volumen, hablamos de largo por ancho por altura. Entonces será la longitud elevado al cubo. Será L elevado al cubo. Y colocamos el respectivo corchete. Cuando hablamos de velocidad, tú sabes que velocidad es comparar la longitud con el tiempo. Será L dividido sobre T. Pero tú sabes que el tiempo no puede ir en división, por lo tanto sube, y su exponente será negativo. L por T a la menos 1 será la ecuación dimensional de la velocidad. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de la longitud, ¿no?, dividido entre el tiempo elevado al cuadrado. Pero aplicando el mismo criterio anterior, tú sabes que el tiempo no puede ir dividiendo en la parte baja, por lo tanto sube, y el exponente será L por T a la menos 2. Si hablamos de fuerza, alumno, ya atiende, si hablamos de fuerza, hablamos de la masa multiplicado por la aceleración. Será la masa M por la aceleración L por T a la menos 2, y eso está entre corchete. Y si hablamos del trabajo mecánico, ¿no?, hablamos de la fuerza por la distancia. Tenemos la ecuación de la fuerza, M por L por T a la menos 2, y lo multiplicamos por la distancia, que sería una longitud, una L más, y al proceder a multiplicar sería M solito, L por L, L al cuadrado, y T a la menos 2, y le coloca su respectivo corchete, y esa sería, ¿no?, la ecuación dimensional del trabajo. Entonces espero que se haya entendido, ¿no?, el análisis, qué cosa es un fenómeno, qué cosa es una magnitud, qué es medición, magnitudes por su origen, magnitudes, ¿no?, por su naturaleza, y lo que corresponde a ecuaciones dimensionales. Cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto, chicos, ya, hasta luego.